Ave María Purísima. Bueno, el Padre ya me presentó un poquito, me llamo María Jesús, soy argentina, descubrí la vocación religiosa de esposa del Señor a los 16 años en un ejercicio ignaciano. La verdad que yo sí que llevaba una vida mundana porque era una joven de muchos lugares, de salir a fiestas y eso ya desde los 14. Les hago un resumen, ¿no? Tuve miedo de irme al infierno y por eso acepté una invitación que la única amiga buena que tenía yo dentro de mi grupito me invitó a hacer una jornada de jóvenes en un lugar que estaba muy lejos de mi casa, 6 horas, y me dieron permiso. Fui y me quedé a hacer ejercicios ignacianos y ahí descubrí en el ejercicio, cada uno experimenta a Cristo. Yo estoy segura que ustedes le experimentan a Cristo de alguna manera, por eso están acá y tienen fe que está acá el Señor. Yo lo que experimenté fue que el Señor me llamaba a crucificarme con Él. A mí mi esposo no me engañó, no me prometió otra cosa más que crucificarme con Él. Era pequeña y en ese momento para mí Él era el Rey del universo y era un honor, ¿no?, que Él me invitara, es que eso significaba ser su esposa. Y entonces en esa misma semana, aunque era pequeña y eso, sí era muy independiente. Entonces me dijeron, ¿y si tu mamá no te deja? ¿Y si tu papá no te deja? Y yo dije, va, que me escapo. Fue un amor tan grande que fue de repente por el Señor, que de usar minifalda y vestirme muy mal, empecé el camino de la consagración. Ahí en Argentina se podía entrar a un seminario menor, pero de mujeres, que se llama aspirantado. Y bueno, y entré y la verdad que siempre quise ser misionera. No entendía la vida contemplativa, lo confieso. Ahora soy contemplativa. En ese tiempo era misionera. Quería hacerlo, quería salvar muchas almas, así como el Señor me había salvado a mí. Y en la congregación donde estaba me facilitaron mucho eso. Yo estudié enfermería para poder ir a África. Fui a África, estuve allí en un hospitalito atendiendo a las mamás que tenían bebés. Y en África es como que tuve otra conversión, porque allí sentí a la iglesia orante. Ahí hay una palabra que quizás acá suene fuerte, pero es paganos. Hay gente que nunca vio una imagen de Jesús. Bueno, ahora es un poco mejor, pero cuando yo llegué no sabían. Ellos sí creían que Dios existía. Para ellos es absurdo decir que no existe el creador de todo, pero no sabían que se había encarnado, que existía la Virgen María, todos esos tesoros que nosotros tenemos. Y cuando uno les decía que si creían, me acuerdo, yo tenía una foto del Cristo de Velázquez, se lo muestro a una señora de las mamás que venían, y le digo, si yo te digo que este hombre que tú ves acá es ese Dios que no ves y que se ha hecho hombre y está acá muriendo por ti en la cruz, ¿me vas a creer? Y ella me dijo, claro, si me explica yo creo. Y es como que les entra una luz de la fe, que creen más que uno, creen más que el misionero. Estoy segura que el Padre tiene esa experiencia, ¿no?, de personas que creen más que el mismo misionero. Entonces yo empecé a sentir
que eso no dependía de mí, que había detrás una iglesia orante y que eran, bueno, ustedes, las personas que rezan por la conversión de los paganos, las religiosas contemplativas. Y ahí empecé a tener como a valorar más la vida contemplativa y empecé a escribir a monasterios. Y el deseo de la salvación de las almas iba creciendo de a poquito, mucho. Y después de eso, yo me regreso a Argentina. Suceden algunas cosas en mi vida, como la muerte de mi padre y otras situaciones, y yo ya me empiezo a sentir mucho más deseo de dedicarme a la oración. ¿Por qué? Porque me grabé entre eso que estaba en África, hice una peregrinación con mi madre y pasé por Fátima, y allí en una de las apariciones la Virgen le dice a los niños, cuando les muestra el infierno, que ellos se asustan tanto, les dice, recen, recen, porque muchas almas van al infierno porque no hay nadie que rece por ellos. La Virgen no le dice que no hay nadie que sea misionero, que no hay nadie que rece por ellos. Y la verdad que a mí eso me fue, de a poco, esas palabras de la Virgen fueron calando en mí. Después, con el tiempo, entré en la congregación donde estaba, tenía vida contemplativa y vida misionera, y entonces pedí entrar a la vida contemplativa un tiempito para rezar. Y ahí cuando entré, ahí el Señor me enamoró de nuevo para entregarme a una vida de oración, como lo hizo Santa María Magdalena, que vivió 30 años en una cueva. Y bueno, y ahí empecé a conocer historias de santos que por el deseo y el amor que tenían por la salvación de las almas es que se dedicaron a la oración. Y eso se hace más profundo cuando se está en soledad y en silencio con el Señor. Mi vocación, a la que el Señor me fue llamando, era una cosa muy extraña y entonces pensé que me estaba volviendo loca porque yo soy muy sociable y cuando lo expuse a mis superiores, la madre que tenía, la verdad que me ayudó mucho porque ella me empezó a explicar que no era de psiquiatría, sino que era un llamado de Dios y que era un poco raro, pero que quizás se podía concretar en el instituto donde estaba. Bueno, pasó el tiempo, yo entré al monasterio en el instituto y después se vio con los años, viví un tiempo la vida ermitaña en el instituto, pero se vio que no era eso lo que Dios me pedía a mí, que Dios me pedía más soledad, porque en un monasterio las mismas hermanas se comparte mucho la oración, todo. Y yo deseaba mucho unirme con el Señor en intimidad y en soledad. Lo que ustedes hacen acá, todos juntitos y que cada uno está solo con el Señor, yo lo tengo en mi ermita solita con Él. Todos los días hago la hora santa, como dice el Padre, en la mañana y en la tarde, y si quiero más, ¿no? Como si mi corazón desea más, estar con el Señor, que cumple su función sacerdotal acá. Estoy con Él y entonces por eso tuve que salir del instituto y buscar una diócesis que me acogiera y que me diera esa confianza, ¿no? De estar con el Señor a sus pies como Santa María Magdalena. Lo particular de esta vocación es que yo también puedo salir, como he venido ahora, a compartir con mis hermanos en la fe. Ustedes somos hermanos en la fe, cosas de la fe, y no tan seguido, pero sí puedo salir puntualmente algunas veces, como en el retiro que el Padre nos conocimos allí. Bueno, esa es la introducción porque, bueno, perdonen lo largo. Primero eso, que lo que yo quiero darles, por eso les he traído el escapulario,
son como mis tesoros. Hay una parte del Evangelio donde Jesucristo nos dice: a nadie llaméis Padre, a nadie llaméis Maestro, vosotros sois todos hermanos. Y pensamos que ahí estaba Pedro, que iba a ser el Papa, estaban los apóstoles, estaban las mujeres. Vosotros sois todos hermanos. Entonces yo soy una hermana que lo que voy a hacer es compartirles un poquito los tesoros que yo considero que tengo. Lo primero que quería hablarles es de la Virgen María. Son 3 temas, no sé si vamos a llegar con el tiempo, pero si el último, si no, se lo dejo al Padre que lo deje. El primer tema es la Virgen María. Sabemos todos por catecismo que hay un orden sobrenatural y el orden natural. Sí les voy a pedir que si les hago una pregunta no tengan vergüenza de responder, aunque esté el Señor, sin faltarle el respeto. Tenemos el orden, en el orden sobrenatural. ¿A quién se imaginan que está en el orden sobrenatural? Sobrenatural. La Santísima Trinidad. Está Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el orden natural está toda la creación, todo lo que ellos crearon. Nosotros, los hombres, los ángeles, los animales, las plantas. Eso es el orden natural. En el origen, Dios, como es amor, creó 2 seres que pueden compartir su amor, que son los ángeles y los hombres. Y de los ángeles no vamos a hablar, solamente lo vamos a nombrar al que nos engañó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó dentro de ese orden sobrenatural, como que ellos estaban empapados de Dios, tenían dones distintos, que no sentían el dolor, no sentían impureza, por eso estaban desnudos, ¿no? Ellos vivían empapados en ese orden. Pero claro, tenían que pasar la prueba de la confianza, la prueba del amor. Y no la pasaron, y la verdad que no la pasaron nada bien. Eva no confió en Dios, confió en el demonio, y ahí fue que Dios nos expulsa de ese orden sobrenatural al que nosotros despreciamos, porque no confiamos en Él. No confiamos en el demonio que nos hacía creer que nuestro Dios no nos iba a completar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Dios no le da todo al demonio, nos permite que se separa de nosotros, se queda por encima el orden sobrenatural. Y nosotros como que perdemos esa gracia. La gracia es del orden sobrenatural y la perdemos y caemos. Y entonces nos damos vuelta no como demonios, como los ángeles, pero sí a tener que vivir con nuestra avaricia, nuestra soberbia, la ira, la envidia. Los 7 pecados capitales todos los tenemos. Todos, nadie puede decir yo no soy envidioso, no soy soberbio, todos nacemos con eso y es contra eso contra lo que luchamos. ¿Qué pasa? Que las primeras generaciones Dios sí promete que Él nos va a salvar de eso y nos va a hacer volver al orden sobrenatural. Pero pasa mucho tiempo, pasan muchas generaciones, hasta que aparece un hombre que se llama Abraham, que sí confía en Dios y por él confía en la voz de Dios que le habla y por él empieza de nuevo a surgir a bajar como esa gracia, ese orden sobrenatural. Y entonces, bueno, resumiendo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento es una serie de personas que han creído y que no han creído y han tenido esa lucha de la fe.
hasta que el Señor creó a María, hasta que Dios creó la Inmaculada Concepción. Ella es la que, feliz de ti porque has creído, y ella es la que abre como esa esperanza de que podamos volver todos al orden sobrenatural. Cuando nos moríamos, lo digo por las señoras que han celebrado hoy a la misa por Carmen, no se volvía al orden sobrenatural. Y nosotros estamos hechos para ese orden porque Dios nos ha creado para el orden sobrenatural. Entonces, cuando Él crea a la Virgen, es cuando se encarnan en la Virgen, la encarnación del Verbo, Él mismo, y por medio de su sacrificio en la cruz, que es lo que celebramos en la Eucaristía, es que ese cielo que estaba cerrado vino. Y por eso decimos que vino al mundo por María. Y que si nosotros queremos ir a ese cielo, tenemos que ir por María también, porque por ella vino acá. Entonces, ¿se va entendiendo? Sí. Bueno, entonces es la fe lo que abrió ese orden sobrenatural. Cuando Jesucristo muere en la cruz, de ahí nacen todos los sacramentos. Vieron que hay varios pasajes en el Evangelio que dicen, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Si viene alguien y les dice a alguno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? No quiero nombrar a nadie porque conozco a dos nomás. Satur, ¿sabes qué tengo que hacer yo para salvarme? Lo que se te ocurra a ti. Y hay confianza en el Señor. El Señor nos entregó la confianza, es lo primero que nos entrega, y luego a través de María nos entrega toda la confianza. Y teniendo confianza en María y confianza en el Señor, es confianza. Luego el Señor te toca en el hombro, o te toca en el corazón, o te toca en todo. Pero la confianza es la que te toca. Sí, muy bien. Bueno, es eso. Confianza es lo mismo que fe. Es más tierna que la fe, la confianza. Pero en el Evangelio lo que dicen, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree en Jesucristo y te salvarás. Hay que creer. Y uno dice, ¿cómo creyendo solamente? Sí, creyendo solamente. Y cree y bautízate. Cuando nosotros nos bautizamos es cuando ese orden sobrenatural entra dentro de nosotros. Y Dios nos da como alas, como ustedes imagínense que yo ahora no tengo no me ve ninguna ala, no me ve en el alma, pero si yo tengo la fe es como si me tuviera una ala acá. Y tengo la esperanza, tengo otra ala acá. Y tengo la caridad, que es mi corazón y mi boca, y eso me hace volar hasta el orden sobrenatural. Eso es lo que recibimos en el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Y gracias a eso es que somos del orden sobrenatural. Ese orden sobrenatural quedó abierto. Ahora nosotros cometemos un pecado mortal y ¡pum! No tenemos más esas alas. Y caminamos por esta tierra, así, que está llena, que es un desierto poblado de aullidos, porque hay muchos demonios acá. El príncipe de este mundo es el demonio. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque como la Virgen fue la que creyó, que a la Virgen se le dice feliz de ti porque has creído. Bueno, lo mismo a nosotros. Feliz de ti porque has creído. Feliz de ti si tienes confianza, si tienes esa confianza en Dios. Feliz de ti porque vas a vivir siempre en el orden sobrenatural y no te va a tirar el orden, lo malo.
Otra cosa que también nos proporciona gracia, que además de los sacramentos, es el sufrimiento. No nos han enseñado eso porque nuestras mamás nos protegen mucho de que nada nos duela, pero el sufrimiento nos proporciona gracia. Jesucristo nos salvó en la cruz y la Virgen lo vio morir a su hijito allí. Entonces, el sufrimiento siempre nos proporciona gracia. Siempre que tenemos sufrimiento es cuando más estamos acá. A mí me pasa, cuando tengo un sufrimiento, lo que más hago es adoración. Vengo a estar con el Señor. Y bueno, ya eso lo dejo ahí. Y lo que quiero mostrarles es un camino que yo encontré para unirme con María, que se le suele llamar esclavitud mariana o consagración a la Virgen. Hubo un santo que se llama San Luis María Griñón de Montfort, que es un librito que se llama Tratado. Él escribió un libro que se llama Tratado de la verdadera devoción, y es el que yo les quiero dar como un tesoro. No lo he traído hoy, pero otro día se los voy a regalar. Y en este librito solamente les voy a leer 3 parrafitos, donde él dice que hay una forma especial de ser de María. Cuando uno le entrega todo, le entrega los méritos, es como que uno hace un compromiso con ella, como que si se casase con ella, como en matrimonio, porque todo lo que es de ella pasa a ser de uno, y todo lo que es de uno pasa a ser de la Virgen. Y es esto lo que yo les propongo a los que quieran hacerlo, consagrarse, le piden al Padre que los prepare y se consagren. Y hay algunos gestos, algunas cosas que son externas, como el escapulario, que ahora les voy a hablar, y la cadenita de la esclavitud mariana, que también se puede recibir el día que uno se entrega a la Virgen. Y él dice, un motivo por el cual es preciso que nos consagremos a María de esta manera. Dice, María se da a su esclavo de amor. La Santísima Virgen, que es madre de dulzura y de misericordia, y que en amor y liberalidad nunca se deja vencer, al ver que uno se da enteramente a ella para honrarla y servirla, despojándose de cuanto tiene de más querido para adornarla, ella también se da toda entera y de una manera inefable a quien le hace entrega de todo. Le hace abismarse en el piélago de sus gracias, le adorna con sus méritos, le apoya con su poder, le ilumina con su luz, le abraza con su amor, le comunica sus virtudes, su humildad, su fe, todo su cariño para con Jesús. Finalmente, como esta persona consagrada pertenece toda a María, así también María pertenece toda a ella. Piensen que la Virgen es tuya, como si fuera tu posesión. Y ella lo quiere, ella quiere que nosotros tengamos esa unión con ella. María, de suerte que de este perfecto siervo e hijo de María se puede decir lo que de sí mismo dijo San Juan Evangelista, que tomó a la Santísima Virgen por todos sus bienes. Bueno, ese es un motivo, pero en el librito salen muchos motivos más de esta esclavitud, de este consagrarse. Esta consagración necesita como una preparación y se hace en 33 días, lo dice él, que primero uno tiene que hacer 12 días por lo menos en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y emplear 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen.
Son oraciones y que uno tiene que ir haciendo. Es como ir haciendo de novio con la Virgen, ¿no? Como ir visitándola todos los días un poquito hasta poder hacer la entrega. Todo esto es, si ustedes lo sienten en el corazón, ¿no? De querer hacerlo. Y después, algo que me pareció bonito leerles es de la fuerza que tiene cuando una persona se consagra a la Virgen así. Tiene que aprender a tener mucha confianza en el Ave María, en la oración del Ave María. Y dice así: rezarán con gran devoción el Ave María o salutación angélica, cuyo precio, mérito, excelencia y necesidad pocos cristianos, aun de los instruidos, conocen. Ha sido preciso que la celestial Señora se haya parecido muchas veces a grandes santos muy esclarecidos, como a Santo Domingo, y nombra otros, los cuales compusieron libros enteros de las maravillas y de la eficacia de esta oración para convertir las almas. Han proclamado a voces y públicamente han predicado que, habiendo comenzado la salud del mundo por el Ave María, el ángel le dijo a la Virgen: Ave María. Dios te salve, María. A esta oración está vinculada la salud de cada uno en particular, que esta oración es la que hizo que la tierra seca y estéril llevase fruto de vida, y que esta misma oración bien rezada ha de hacer germinar en nuestras almas la palabra de Dios y llevar el fruto de vida, Jesucristo, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerla llevar su fruto a su tiempo, y que un alma que no está regada con esta oración o rocío celestial no lleva fruto y no da sino malezas y espinas, y está cerca de ser maldita. Almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, sabed que el Ave María es la más poderosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. Es el más perfecto saludo que podéis dirigir a María, pues es el saludo que el Altísimo le envió por un arcángel para ganar su corazón, y fue tan poderoso sobre su corazón por los secretos encantos de que está lleno, que María dio su consentimiento a la encarnación del Verbo, a pesar de su profunda humildad. También vosotros, con este saludo, si lo decís como conviene, ganaréis infaliblemente su corazón. El Ave María bien rezada, es decir, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, que le pone en fuga, y el martillo que le aplasta, la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el placer de María y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda, es un beso casto y amoroso que damos a María, es una rosa encarnada que le presentamos, es una perla preciosa que le ofrecemos, es una copa de ambrosía y de néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Os ruego, pues, instantemente, por el amor que os tengo en Jesús y María, que no os contentéis con rezar la coronilla de la Santísima Virgen, sino también el rosario, y si tenéis tiempo, los 15 misterios. Algo que la Virgen nos ha dado, la Virgen está muy interesada en que nosotros no nos vayamos al infierno. Y entonces ella le ha robado al Señor una gracia para nosotros, que es el escapulario. Hubieron unos hombres que vivían en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, y como ermitaños dedicados a la oración y a la contemplación. Y resultó que tuvieron que venirse para Europa.
ellos andaban vestidos muy rústicamente, incluso con un hábito marrón y una capita blanca con líneas, así a lo arameo, porque venían de Tierra Santa. Y bueno, y acá en Europa los reconocieron como una orden, pero empezaron a quedarse sin vocaciones y estaban por cerrar, y el que era el superior en ese momento se fue a rezar, y ahí fue cuando la Virgen se le apareció y le dio una prenda de salvación, pero no solo para él y su congregación, sino para cualquiera que lo lleve. Después la Iglesia, los santos padres, los papas, han ido dándole al escapulario otras características, porque la Iglesia puede hacer eso, ¿no? Como por ejemplo la indulgencia plenaria. Hoy los que se impongan el escapulario pueden ganar indulgencia plenaria. ¿Qué significa indulgencia plenaria? Que el Señor nos perdona todo y podemos entrar en ese orden sobrenatural en un momento, ¿no? Si nos muriéramos ahora. Eso lo puede hacer la Iglesia porque es nuestra madre y está muy unida a Dios, entonces tiene las llaves. Y bueno, a ver, del escapulario es muy sencillo, son 2 telitas marrones que se unen con una tirita, como está ahí, pero claro, después nosotros le hemos puesto dibujitos, le hemos puesto la cruz y la M, o el Monte Carmelo, o algunos ponen una imagen de la Virgen y en el otro una imagen de Jesús, pero lo importante es la telita marrón. Eso es, aunque no tuviera nada, ya es el escapulario de la Virgen, muy sencillo y pobre. Y este escapulario a lo largo de los siglos, porque ya lleva siglos, ha hecho muchos milagros. Acá en España hizo muchos milagros en el tiempo de la Guerra Civil. Y también, a ver, yo conozco la vida de un mártir en Valencia, que de jovencito, él era un niño y tenía el escapulario puesto, y había una panadería que estaba incendiándose, y entonces se sacó el escapulario, lo tiró, y el fuego se apagó, y el escapulario quedó intacto. Y como ese, muchos. Hay otra historia en Estados Unidos de una familia que también venía, no me acuerdo el nombre, de un viento que es muy fuerte que va tirando todas las casas. Un huracán, y estos esposos se sacaron el escapulario y lo pusieron en la casa para que les protegiera. Y fue la única casa que no cayó, porque le tenían fe. Después soldados que han ido a la guerra y las balas se les han quedado en el escapulario, que es de tela. Bueno, así, la Virgen nos quiere proteger y por eso hoy nos va a cubrir bajo su manto. ¿Y quién lo puede recibir? Todos lo pueden recibir, incluso lo pueden recibir personas que están en pecado mortal. También, todos lo pueden recibir. Y porque es una preparación para la gracia. Bueno, y la promesa, una promesa muy bonita que la Virgen le hace a San Simón Stock, que es el del escapulario, es el que muera con este escapulario no se condenará. Siempre tenemos que tratar de llevarlo puesto. El que muera con este escapulario no se condenará. Libraré del purgatorio a mis cofrades, a los que lleven el escapulario, el sábado después de su muerte. Si vamos al purgatorio, ella el sábado va y recoge las almas ahí que han llevado puesto el escapulario. Bueno, eso. Ya le pedimos en este tiempito no le tengan miedo al silencio delante del Señor, ni a expresar lo que su corazón siente en silencio.
porque Él escucha a cada uno, pero también tiene cosas que decirnos. Ahora vamos a hacer una cancioncita a la Virgen, pero el que quiera rezar y hablar con el Señor, eso le va a inspirar en el corazón.